¿Me escuchan? Sí. Sí, profesor. Perfecto, bueno, seguimos. ¿Están viendo la diapositiva todos, no? Sí, selecciona la fuente. Excelente, Profe. listo. Perfecto, seguimos. Entonces, como les decía, jóvenes, la DIAN mes a mes fue recaudando. Recuerden cuando hicieron la investigación, cada cuánto se presenta la retención en la fuente, con qué periodicidad de tiempo, de forma mensual. Es decir, las retenciones que usted practica en enero, las paga en febrero y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, cuando las empresas ahora en abril vayan a pagar ese impuesto de renta, ¿cierto? Ellas se van a poder descontar todas esas retenciones en la fuente que le practicaron las empresas a las cuales ella les vendió los servicios, les vendió los bienes y estas empresas le retuvieron, ¿ok? ¿Por qué? Porque esas empresas que le retuvieron debieron pagar eso a la DIAN, ¿ok? ¿Por qué? Porque quien actúa como agente retenedor es el comprador, es decir, quien tiene la obligación de practicar la retención en la fuente es el que compra, ¿ok? Ahora vamos a ver qué criterios hay que aplicar o qué criterios debe tener en cuenta el comprador o la empresa compradora para poder practicar retención en la fuente, ¿ok? Ahora ya los vamos a ver. Hasta aquí se ha entendido con claridad Señor. el concepto de Profe. retención en la fuente. Sí, señor. Perfecto. Sí, profe. Bueno, listo. Entonces veamos, recuerden que les decía que la retención en la fuente, aunque no es un impuesto, ¿cierto? Tiene las veces o tiene elementos, ¿verdad? De los impuestos. Por eso la gente se confunde y la gente pues cree que es un impuesto cuando no lo es, ¿ya? ¿Por qué? Porque como les decía, hace parte de unos impuestos, porque de esta forma el Estado recauda esos impuestos. Entonces, tiene los elementos fundamentales de los impuestos. Entonces, encontramos en los elementos de la retención en la fuente el sujeto pasivo, ¿verdad? ¿Cuál es el sujeto pasivo en el impuesto, perdón, en la retención en la fuente? Es la persona o la empresa a quien se le hace el pago y quien es objeto de la retención. Es decir, el sujeto pasivo es la empresa que nos está vendiendo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es a quien, al fin de cuentas, recuerden cuando hablábamos de los elementos, al fin de cuentas es quien va a pagar el impuesto. ¿Por qué? Porque ahora me lo descuentan, ¿verdad? Como vendedor a mí me lo descuentan. Pero cuando yo ahora en el otro año vaya a declarar renta, eso que a mí me descontaron, yo me lo voy a descontar, vale la redundancia, me lo voy a poder descontar. Entonces, el sujeto pasivo es esa. En la retención en la fuente es el vendedor, es a quien le estamos practicando la retención en la fuente. Ok, otro elemento fundamental en la retención en la fuente es el agente de retención. Por favor, silencien el micrófono que está la patrulla por patrol por ahí. Ok. Entonces, hablábamos del agente de retención. ¿Quién es el agente de retención? Es la empresa o la persona que aplica la retención. Como les decía, es quien realiza la retención. Es decir, es quien, en este caso, el comprador, ¿cierto? Cuando recibe un bien o recibe un servicio y se cumplen unas condiciones que ahora les voy a explicar, da lugar a que aparezca la retención en la fuente, ¿cierto? Esta empresa o esta persona tiene la obligación de hacerlo. No, yo no quiero hacerlo. No, señor, no es que usted no quiera hacerlo, sino que la ley se lo impone o le obliga a que lo haga, porque si no lo hace, aparece el sujeto activo, ¿cierto? Y te impone sanciones, ¿verdad? Entonces es importante que cuando suceda o cuando la empresa tenga la obligación de hacer la retención en la fuente, debe practicarla, porque si dejase de hacerlo o si dejase de practicar la retención en la fuente, entonces, ¿qué te dice la DIAN o qué te dice el Estado? Hola,
no te olvides de la retención en la fuente, porque si te olvidases de la retención en la fuente, yo como sujeto activo actúo sobre ti y te hago el amor, ¿ok? Entonces es importante que no se dejen hacer el amor, porque ese amor no es amor, ese amor es tóxico, es doloroso, ¿ok? Y Una ustedes violación. como auxiliares, pues ustedes en fin de cuentas, en sus funciones, deben tener clara estas reglas para practicar retención en la fuente, porque ustedes son los que están usando o contabilizando las compras en la empresa. Entonces, si ustedes a una compra que ustedes debían hacerles retención en la fuente y no la hicieron, pues ahí lo más factible es que pues eso tenga repercusiones laborales, ¿ya? Entonces es importante que hagan las cosas como deben ser. Listo, listo. Ahora bien, ¿cómo van hasta ahí? ¿Va claro hasta el momento a quién le hacen la retención y quién la practica o quién la hace? Profe, Al que compra. ¿Cómo? ¿Quién hace la retención en la fuente o quién la practica? ¿Quién es el agente retenedor? Como a ustedes les gusten. ¿Quién la el que la, practica? ¿Quién el es que el la agente practica es el La retenedor? comprador. empresa que Comprador. está, la empresa que está comprando, ¿no? Excelente, excelente. ¿Y quién es el sujeto pasivo? Es decir, ¿a quién le vamos a practicar esa retención en la fuente? Al que nos está vendiendo. El Al que nos vendedor. está vendiendo. Excelente, perfecto. Listo. Ahora bien, jóvenes, concepto de retención a efectuar. En este caso, jóvenes, se conoce como concepto sí, concepto de retención. Se conoce al hecho económico u operación económica realizada que da origen a la retención porque está sometida a ello. Por ejemplo, si hacemos una compra, hablamos de una retención en la fuente por compras, ¿ok? En otras palabras, eh, bueno, ahora miramos una tabla de retención en la fuente cuando ya vayamos a poner esto en práctica, ¿sí? Eh, Hay una tabla, es más, vamos a mostrarla enseguida. Vamos a mostrarla enseguida. Hay una tabla de conceptos. Sofía. No, mami. Gracias, mi amor. Déjamela aquí. Ahora me la como. Listo. Entonces, miren, esta es bueno, aquí hay bastante información, ¿verdad? Lleguen ustedes nada más, ahora mismo vamos a hablar de retención en la fuente, ¿verdad? A título de ingresos o operaciones a nivel nacional, operaciones o retención a pago del exterior, eso es otro tema. Bueno, ustedes nomás vamos a enfocarnos a lo que sucede en operaciones aquí en Colombia. Entonces, tienen que tener en cuenta los conceptos de retención. ¿Por qué? Porque dependiendo del hecho económico, ¿verdad? O la situación que se está presentando, yo voy a aplicar un concepto. Entonces, si hablamos de compra, tenemos que ver qué tipo de compra es. ¿Por qué? Porque aquí especifica que compras de bienes o productos agrícolas o pecuarios sin procesamiento industrial. Por ejemplo, si usted trabaja en un restaurante, ¿cierto? Si usted trabaja en un restaurante y usted tiene la obligación de practicar retención en la fuente porque la empresa cumple con el criterio, es responsable de IVA, ¿cierto? Y cuando le compró a otra empresa, ¿cierto? También debía retenerla porque ahora vamos a ver los criterios. Entonces, pongamos que se cumplieron esos criterios, pero entonces usted tiene que ver qué producto está comprando. Como usted es restaurante, ¿cierto? Es posible, por ejemplo, productos agrícolas, ¿ok? O pecuarios. Pecuarios hablamos de los peces, por ejemplo, el restaurante está comprando unas mojarras, pongámosle así, está comprando unas Restaurante de mojarras marisco.
Correcto, no, es un restaurante y vende almuerzo, vende mojarra roja, entonces es una empresa que vende grandes cantidades de almuerzo de mojarra roja. Entonces le compró a una empresa que vende mojarras, ¿verdad? Entonces usted le va a practicar retención en la fuente por compras, pero este concepto de bienes o productos agrícolas sin procesamiento industrial, es decir, la mojarra viene fresca, ¿cierto? Nadie le ha metido mano procesamiento industrial, es decir, no ha tenido ninguna transformación. Por ejemplo, no, que no estoy comprando mojarra, sino estoy comprando atún, porque el atún, tú sabes que viene en lata, entonces tiene un procesamiento porque de una u otra forma le echan colorante, le echan anticonservante, bueno, lo que le echen, ¿cierto? Y sufre una transformación industrial, ¿ok? Hay un procesamiento. No, estoy comprando una mojarra roja y esta empresa no hace no le tiene ningún procesamiento. Entonces miren cuál es el valor de la base mínima, esa es otra cosa que vamos a ver, 3.340.000. Es decir, tienen que tener en cuenta los conceptos de retención, ¿cierto? Otra cosa, hoy estoy comprando café, pergamino o cereza en la misma empresa. Yo, bueno, en el restaurante, se venden, no sé, pongámosle un Juan Valdés, está comprando café. Miren, tienen que aplicar este concepto, compras de café, ¿cierto? Si usted cuando va a ver la factura y no hay nada de estos conceptos ahí, porque no lo detallan, entonces usted practica el concepto general, compras en general, a declarantes y no declarantes. Esa es otra cosita que vamos a hablar ahora. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, los conceptos de retención son muy importantes a tener en cuenta. Ya hay que tener en cuenta cuál es el hecho económico. Otro ejemplo de conceptos, hablamos de servicios. Entonces también aquí me habla servicios de transporte de carga. Hay unas condiciones para poder practicarlo, una tarifa, ¿cierto? Otra cosa, servicios prestados por empresas de servicios temporales. Pero miren lo que dice sobre la IU, Administración, Impuestos y Utilidades, no sobre el total de la factura, solamente la IU. ¿Cuál es la tarifa? El 1%. Listo. Tarifa, mire, servicios prestados por empresas de vigilancia y aseo, también una base mínima y una tarifa. Ahora les explico en detalle qué es eso. Ahora mismo nada más estamos mirando que los conceptos de retención, entonces aquí ustedes van a encontrar, dependiendo del hecho económico, ¿verdad? Como me lo muestra aquí en la plataforma, aquí en la diapositiva o con los elementos de la retención en la fuente, hay que tener en cuenta cuál es el concepto de retención a practicar o a efectuar. ¿Por qué? Porque yo compro ciertos bienes, hay que mirar qué tipo de bienes o servicios estoy comprando, si estoy pagando honorarios, si es un servicio de arrendamiento, si es un servicio de transporte, ¿sí? Hay que tener en cuenta el concepto, porque dependiendo del concepto, ¿qué pasó? Dependiendo del concepto, perdón, dependiendo del concepto, yo voy a aplicar una tarifa y hay otras cositas que hay que tener en cuenta. Listo. Ahora bien, tarifa de retención. ¿Cuál es la tarifa? Lo que decíamos, el porcentaje que vamos a aplicar sobre el valor de la operación o la base sujeta a retención, ¿verdad? Entonces, en esta misma tabla decíamos, por ejemplo, mira, la clínica, nosotros somos una IPS, una institución prestadora de salud. Cuando yo preste los servicios, ¿cierto? Si la base mínima es 145, es decir, si yo presto un servicio de 150.000 pesos, a mí me van a practicar 2%, ¿ok? El restaurante que estábamos poniendo el ejemplo, le vendió a una empresa. Entonces, si le vendió y la cuenta daba 150.000 pesos, la tarifa que me van a practicar es el 3.5% sobre los 150. ¿Sí? ¿Estamos siendo claros hasta ahí, jóvenes? Sí, señor. O sea, profe, es el porcentaje, es el, Listo. Dígame. Quiero escuchar los nuevos. ¿Qué dudas tienen?
Profe, entonces la tarifa es el porcentaje que se le aplica a la base de la retención. Correcto. La tarifa es el valor, Vale. es el porcentaje que yo voy a aplicar de retención en la fuente sobre la base que genera, la base gravable. ¿Ya? Ok, ok. Ahora lo vamos a ver con números, ¿ok? Para que se entienda mejor. Listo. Base de retención. Es lo que hablábamos. La base de retención es el valor sobre el cual va a aplicar usted la tarifa para poder determinar cuál es el valor de la retención a practicar. ¿Ya? Vamos a los números. A mí me gusta esto con números. Vamos a abrir aquí un Excel. Vamos a ampliar aquí el zoom para que se vea. Bueno, jóvenes. Ya vimos cuáles son los elementos de los impuestos. Vimos cuáles son los elementos de la retención en la fuente. Que aunque no es un impuesto, ¿cierto? Hace parte del recaudo, hace parte del recaudo de los impuestos. Entonces, por eso, ustedes encuentran, ¿cierto? Que tiene unos elementos que se parecen, ¿cierto? A los elementos de los impuestos, ¿cierto? Bueno, vamos a mirar aquí. Listo. Quitaron la cámara. Nada más lo tiene la compañera Tatiana. Bueno, nada más la tiene la compañera Tatiana. Vamos a mirar aquí, por ahí emprendieron otro. Ah, profe, no tengo cámara, entonces. Ya voy, ya voy, ya voy. Daniela, sí, para ver si están ahí. Nicole Socarrás. ¿Quién es Nicole Socarrás? Ahora que es Nicole, pues ya no es Gina, sino que es Nicole. Pero la verdad es que no Alejandra, ahí tengo cámara. está. Tranquilo, mijo. Después de que usted habla ahí, estamos bien ahí. Elmi ahí apareció. Listo, la bendición de Daniela ahí también. La bendición de Daniela en acción también. Adriana, ahí está. No le digan nada porque después se molesta. Bueno, seguimos. Seguimos acá. Bueno, jóvenes, Se escribe entonces, de una vez. bueno, fun- reglas para la retención en la fuente, para practicar. ¿Ok? Hay unas reglas, ¿verdad? Listo. Aunque tenemos unos elementos, ¿cierto? Para la retención en la fuente, tenemos que seguir unas reglas para poder practicar retención en la fuente. Listo, ya tenemos claro que el agente retenedor, ¿cierto? O quien actúa como retenedor es el comprador, ¿cierto? Es decir, la responsabilidad de practicar la retención en la fuente recae sobre el quien compra, sobre quien compra. Listo. Para eso es importante seguir estos pasos. Primero, hay que hacer un comparativo de regímenes tributarios. ¿Ok? ¿Qué se va a hacer ahí? Usted va a comparar, ¿cierto? El régimen del comprador versus el régimen del vendedor. ¿Por qué? Porque aunque usted como comprador tiene la obligación de hacer retención en la fuente o de practicar retención en la fuente, no en todos los casos podrá hacerlo. No en todos los casos podrá hacerlo. ¿Ok? Y el primer caso es esto, el de régimen. Entonces hay que tener claro unas reglas aquí de oro.
unas reglas para poder practicar retención en la fuente. Entonces, lo importante o lo principal, perdón, son unos regímenes tributarios, ¿ok? Hay unos regímenes tributarios. Entonces, hagamos esto. Comprador, aquí, desde aquí en este, de forma, ¿ok? Aquí en esta parte, bueno, de forma vertical, vamos a ubicar a los compradores, ¿ok? Compradores van aquí y vendedores vamos a ponerlos acá de forma horizontal. Entonces, en Colombia existen dos regímenes. El régimen no responsable de IVA, ¿cierto? Y el régimen responsable de IVA, antes llamado régimen común y régimen simplificado. ¿Ok? Bueno, entonces en los compradores ubiquemos régimen responsable de IVA, antes régimen común, ¿cierto? Sí, antes régimen común, ¿ok? También encontramos el régimen no responsable de IVA, antes régimen simplificado. ¿Ok? Antes se conocía como régimen simplificado. ¿Qué pasa? Estos son los dos regímenes que existen en Colombia. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son los regímenes no responsables de IVA? Los regímenes no responsables de IVA, antes de esto, vamos a explicar aquí mejor primero. Vamos a hacer aquí algo, una explicación breve primero de esto. ¿Listo? Entonces, régimen no responsable de IVA, jóvenes, no responsable de IVA. ¿Quiénes son los no responsables de IVA? Personas naturales. ¿Ok? Todas las personas naturales son no responsables de IVA. ¿Ok? Ojo, si cumplen unos criterios, ¿verdad? De ingresos, unos criterios de activos, unos criterios de, de número de establecimientos de comercio, de bajo a realizar actividades bajo franquicia, usuarios aduaneros, ¿cierto? Pasan a régimen responsable de IVA, ¿ya? Independientemente si son personas naturales o no, ¿ok? Pero usted, uno aplica esto, o sea, hey, todas las personas naturales son no responsables de IVA, siempre y cuando no cumplan unos criterios. ¿Ok? Cuando veamos el IVA, cuando veamos en el IVA, vamos a ver cuáles son cuáles son esos criterios para que usted sea denominado responsable de IVA. ¿Ok? Bueno, ¿qué pasa? Que como estamos en el impuesto de renta y complementarios, de igual forma, no todas las personas naturales declaran renta, ¿ok? ¿Por qué? Porque las personas naturales también tienen que cumplir unos criterios para poder declarar renta. También hablamos de unos criterios de ingresos, de consignaciones, de compras, ¿verdad? Entonces, si usted cumple con esos criterios, debe declarar renta, ¿ok? Entonces, ¿pero qué pasa? Que uno en las empresas, ¿cierto? Uno en las empresas, todas las personas naturales, uno aplica esta regla o esta norma. En las empresas, toda persona natural, ¿cierto? Cuando a ti te venda una persona natural, usted aplica esta regla. Toda persona natural es no declarante de renta, siempre y cuando me demuestre lo contrario.
¿ok? Persona natural no declarante, ¿cierto? Siempre y cuando me demuestre lo contrario. ¿Cómo me va a demostrar lo contrario? ¿Cómo creen ustedes que me demuestra lo contrario? A ver, ¿cómo una persona te demuestra que sí declara renta? ¿Cómo te lo demuestra, jóvenes? ¿Se durmieron? Hello, ¿se durmieron? No, profe. Victoria, Con el RUT, Tatiana, ¿no? Profe. Tatiana, pon el micrófono que no se te escuchó. ¿Verdad? Se oyó. Profe, que usted ahorita estaba comentando que las personas que tuvieron un salario de 3 millones en adelante iban a pagar 400 anual. Exacto, eso es lo que, eso es lo que está hablando, o sea, es lo que se dice, el ministerio manifiesta. Pero eso en la empresa usted no, ¿cómo sabe usted que la persona se gana 3 millones? Eso no lo sabe, ¿verdad? Sí. Y también con un Ojo, certificado de ingreso, no sé. Profe, no es con ok, el RUT. ojo. No, Mm, mm. Con el NIT. usted como auxiliar contable, ojo, usted como auxiliar contable en la empresa, cuando usted reciba una factura o un documento equivalente, una cuenta de cobro de una persona natural, no responsable de IVA, ¿ok? Usted va a aplicar esta fórmula. Este señor para mí es no declarante, ¿cierto? Él no declara renta, siempre y cuando no me demuestre que declara renta. ¿Y cómo me demuestra que declara renta? Oye, trayéndome la declaración de renta del año anterior, sencillo. ¿Cómo demuestra usted que paga impuestos? Tráigame que pagó el impuesto. ¿Cómo demuestra usted al momento de hacer una habilitación? ¿Qué le pide el profesor? ¿Qué me tiene que traer? El recibo del pago de la habilitación. Entonces, usted también aplica eso en la empresa. ¿Cómo sé yo que usted declara renta? No, es que yo declaro renta. Sí, usted puede decirme que declara renta, pero tráigame la declaración de renta del año anterior y listo. Ya. Entonces, usted aplica esa regla en las empresas. No, yo declaro renta. Tráigame la declaración de renta. Sencillo. ¿Ya? Ojo, si es una compra por primera vez, porque usted no conoce a la persona, usted no sabe si declara renta, pero si es una persona que siempre se la ha venido comprando y usted revisa y no se le practica, siempre sí, él se le aplica la tarifa de declarante de renta, usted va a seguir con esa tarifa. Pero si es un proveedor nuevo, una persona que usted le está comprando por primera vez, ¿usted cómo va a saber si declara renta o no declara renta? Pídale la declaración de renta. Entonces usted en la empresa, usted va a aplicar eso. Toda persona natural no declarante, o sea, toda persona natural es no declarante de renta, siempre y cuando me demuestre lo contrario. ¿Cómo me lo demuestra? Tráigame la declaración de renta. Sencillo. ¿Ok? Ahora Sí, bien, señor. régimen responsable de IVA. Toda persona jurídica, toda persona jurídica es régimen responsable de IVA. Toda persona jurídica es responsable de IVA. Toda. ¿Ok? Toda. Listo. Ojo. Toda persona es responsable de IVA. Toda persona jurídica es responsable de IVA. Y algunas personas naturales. ¿Cuáles? Las que cumplieron el criterio, ¿verdad? Las que declaran renta. No necesariamente. Entonces, No profe. necesariamente porque son dos impuestos distintos. El impuesto de renta es diferente al impuesto del IVA, ¿ok? Son Ah, ya entiendo. completamente diferentes, son dos impuestos completamente diferentes. Usted, ¿cómo sabe que una persona natural es responsable de IVA? Porque le está facturando y cuando le factura le cobra IVA, ¿ya? Y ahí en la factura dice régimen responsable de IVA. Pero toda persona natural, por ende, es no responsable de IVA y es no declarante. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué lo vuelve responsable de IVA
¿Y qué lo vuelve declarante? Que en el desarrollo de sus actividades de comercio cumple con unos topes, como le llaman, unos topes, ya sea de ingresos, ya sea de activos, ya sea de consignaciones, de compras, ¿cierto? Entonces, lo obliga a la DIAN, le dice, bueno, señor, ya usted tiene esto de ingresos, entonces usted ya pasa a ser responsable de IVA, ¿ok? O usted también tiene estos ingresos, entonces ahora tiene que declarar renta, ¿ok? Usted como persona natural, toda persona jurídica es responsable de IVA y toda persona jurídica declara renta, ¿ok? Toda persona jurídica declara renta, ¿ok? Toda persona jurídica declara renta. ¿Qué pasa, señora? Yo hago la aclaración porque van a las empresas y allá, no, profesor me dijo que toda empresa declaraba renta. A partir del año 2019 apareció un régimen, que eso vamos a ver si tenemos la posibilidad de explicarlo aquí. Un régimen llamado régimen simple de tributación. ¿Ok? Entonces, cuando apareció este régimen simple de tributación, ellos tienen ciertos beneficios. Y entre esos beneficios es que ya ellos no declaran renta, pero sí hacen una declaración anual de régimen simple, ¿ok? Pero como estamos estudiando retención en la fuente en renta, hay que tener en cuenta que a esas empresas de régimen simple no se le puede practicar retención en la fuente en renta, ojo, en renta. ¿Por qué? Porque ellos no pagan renta, ellos pagan es otro impuesto llamado simple, ¿ok? Entonces, toda persona jurídica es declarante de renta siempre y cuando no sea de régimen simple. ¿Ok? Toda persona jurídica declara renta siempre y cuando no sea de régimen simple de tributación. ¿Cómo sabe usted en la empresa que esa empresa es de régimen simple de tributación? Porque en la factura, recuerden que a quien me está vendiendo es a quien yo le practico retención en la fuente como comprador. Entonces usted como comprador, el soporte contable que va a tener es la factura de venta, ¿cierto? Entonces esa factura de venta, ahí me habla y me informa y me indica cuál es el régimen tributario de esa empresa que me está vendiendo, ¿ok? Entonces ahí, porque es una obligación que debe tener, es un cumplimiento legal, es un cumplimiento de ley que debe tener la factura, que el vendedor indique qué régimen tributario es. ¿Ok? Entonces ahí en esa factura ustedes van, ojo, antes de contabilizarla, la recomendación es que revisen cuál es el régimen del vendedor. Recuerden, la primera regla, comparar el régimen de usted como comprador versus el régimen de quien le está vendiendo, ¿ok? Entonces usted como comprador, ¿cierto? Lo primero que va a revisar es el régimen del vendedor, ¿ok? Porque el régimen suyo no va a cambiar de la noche a la mañana. En el año, si usted comenzó este año 2021 como responsable de IVA, no al marzo, usted, nerda, hoy amanecí bipolar y hoy quiero ser no responsable de IVA. No, porque ya usted como persona jurídica, apenas usted crea la empresa, usted es responsable de IVA, ¿cierto? Listo. ¿Qué pasa? Que de este régimen responsable de IVA se desprenden otros dos regímenes. Otros dos regímenes se conocen como grandes contribuyentes, ¿sí? Y grandes contribuyentes autorretenedores. ¿Ok? Esto tampoco usted lo inventa, ¿no? Que yo quiero hoy amanecí con ganas de ser grande, entonces hoy voy a ser gran contribuyente. No, yo hoy voy a ser grande y hoy quiero ser gran contribuyente autorretenedor. No, eso usted no lo determina. Eso lo determina el Estado. La DIAN es la que te dice a ti, oiga, usted es gran contribuyente o es gran contribuyente autorretenedor. ¿Por qué? Porque usted estando en el régimen responsable de IVA, si cumple con unos criterios, el Estado te determina a ti que eres gran contribuyente. ¿Ok?
Y usted estando en gran contribuyente hace una solicitud al Estado y dice, no, yo soy gran contribuyente autorretenedor, y ellos lo estudian y te dirán, oye, sí, eres gran contribuyente autorretenedor. Esos son unos criterios, números de clientes. Tiene que tener más de 50 clientes que te practiquen retención en la fuente para tú convertirte en gran contribuyente autorretenedor. ¿Ok? Pero estando responsable de IVA, una empresa, por ejemplo, la clínica donde yo trabajo, en el 2018 era responsable de IVA, pero la DIAN para el 2019, perdón, en el 2019 era responsable de IVA, pero la DIAN sacó una resolución y nos convirtió gran contribuyente para el año 2020. ¿Ok? Entonces, a partir del 2020, la clínica es gran contribuyente, entonces ella tiene unas responsabilidades por estar ahora en este régimen de gran contribuyente. Listo. No aplicamos a gran contribuyente autorretenedor porque nosotros no cumplimos eso, no tenemos más de 50 clientes que nos practiquen retención en la fuente. Listo. Hasta ahí, ¿cómo van, jóvenes? Claro, dudas, inquietudes. Bueno, se te van a caer los dientes de tanto masticar. Bueno, segundo ítem o segundo criterio a tener en cuenta, bueno, perdón, en este mismo comparativo de régimen, ustedes tienen una tablita, entonces ustedes en la Profe. tablita, dígame, Segunda regla. no, la misma. Ah, Entonces, en este concepto de comprador y vendedor, aquí vamos a poner aquí los compradores de forma vertical y de forma horizontal el vendedor. Entonces, los compradores, recuerden, son estos regímenes no van a cambiar, ¿ok? Estos mismos regímenes son los que ustedes van a encontrar. No responsable, responsable, gran contribuyente y gran contribuyente o retenedor. Y de igual forma aquí, como vendedor van a encontrar, ¿cierto? ¿Sí? Van a encontrar los mismos regímenes, no van a cambiar, ¿ok? No van a cambiar. Listo. Entonces, listo. Entonces, en este sentido, ustedes tienen que tener en cuenta, cuando usted vaya a la empresa, usted tiene que mirar, bueno, ¿qué régimen es la empresa en donde estoy? En este régimen responsable de IVA se encuentran el 80% de las empresas en Colombia. El 80%. Aquí el 15% y aquí el 5%. Es decir, en estos tres regímenes, usted es posible que cuando vaya a trabajar, usted esté en una empresa de responsable de IVA. ¿Ok? No gran contribuyente ni gran